Antes de preguntarnos qué es la endosimbiosis, debemos centrarnos en el comienzo de la vida. El primer conjunto de hipótesis fue propuesto por Alexander Oparin y John Burton Haldane en 1953. Su idea se basaba en que la atmósfera primitiva era muy diferente a la de hoy. Probablemente había muy poco oxígeno y los elementos mayoritarios que forman parte de todos los seres vivos, hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, estaban disponibles en el aire o en el agua. La energía abundaba en forma de calor, radioactividad, radiación solar y rayos. En estas condiciones, y en microambientes relativamente protegidos de estas condiciones, se habrían formado moléculas de complejidad creciente. Así habría comenzado el camino hacia la vida en un largo proceso de miles de millones de años. Hoy sabemos que existen dos grandes tipos de células: procariontes, formada por dos grupos, bacteria y archaea, y eucariontes. Los dos grupos de procariotas y eucariotas son los tres grandes dominios que agrupan a los seres vivos. En las células procariotas, el material genético es una molécula grande y circular de ADN, con proteínas débilmente asociadas, que se ubica en una región llamada nucleoide. En las células eucariotas, el ADN es lineal y está fuertemente unido a proteínas. Lo rodea una membrana doble, la envoltura nuclear, que lo separa del resto de la célula. El citoplasma contiene una enorme variedad de moléculas y complejos moleculares que cumplen distintas funciones. En las células eucariotas, estas funciones se llevan a cabo en distintos compartimentos, las organelas. Los registros fósiles revelan que los primeros organismos vivos fueron semejantes a las células procariotas actuales. Estas células fueron las únicas formas de vida durante casi 2.000 millones de años hasta que aparecieron las eucariotas. ¿Cómo aparecieron estas células eucariotas? Hoy se basa en la teoría endosimbiótica. Endosimbiótica es una palabra compuesta. Endo quiere decir interior y simbiótica proviene de simbiosis, que es una interacción entre especies donde ambas resultan beneficiadas. Según la teoría endosimbiótica, algunas organelas eucariotas, mitocondrias y cloroplastos, fueron en tiempos pasados bacterias de vida libre que luego se alojaron dentro de otras células. La similitud del ADN, las enzimas y la forma de reproducción de esas organelas y las bacterias apoyan esta teoría. ¿Quiénes fueron sus precursores? En 1883, Andreas Schimper propuso que la capacidad fotosintética de las células vegetales podría proceder de cianobacterias. En 1905, Konstantin Merezkowski sugirió que los cloroplastos procedían de cianobacterias fotosintéticas, que se habían incorporado a través de endosimbiosis. Propuso que las células más complejas evolucionaron de células menos complejas. En 1927, Ivan Wallin publicó que las organelas celulares se originaron a partir de bacterias y que la simbiosis es una fuerza importante en la creación de nuevas especies. Sus aportes fueron olvidados hasta que Lynn Margulis, apoyándose en ellos, en 1967, formuló la moderna teoría de la endosimbiosis, donde describe la transición de células procariotas a eucariotas mediante una serie de incorporaciones simbiogenéticas. Esto sugiere que en algún momento estos procariontes aeróbicos habrían sido fagocitados por células de mayor tamaño sin que se produjera una digestión posterior. Algunas situaciones favorables de estas asociaciones simbióticas podrían haber sido que los pequeños huéspedes aeróbicos habrían hallado nutrientes y protección en las células hospedadoras, mientras que éstas obtenían beneficios energéticos de su hospedador. A partir de esta teoría podemos entender el origen de distintas estructuras celulares. Por un lado, el origen de las mitocondrias, todas las células eucariotas las poseen, y por otro lado, el origen de los cloroplastos, quienes se encuentran en algas y plantas. Entonces, ¿cómo se originaron las células eucariotas? A partir de que una célula procariota incorpora a través de un englobamiento a una bacteria. Esta estructura nueva tiene doble membrana.
esta va a constituir lo que sería la mitocondria. De la misma manera, habría sucedido con el cloroplasto. También una célula procariota habría incorporado una bacteria fotosintetizadora, en este caso por englobamiento. Estos procesos se encuentran avalados por pruebas a nivel molecular. Además, la estructura de los cloroplastos y mitocondrias revelan que por poseer un ADN circular y por poseer ribosomas procariotas, puede ser que se haya tratado de bacterias.